¿Qué tal, alumnos? ¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de lenguaje. Hoy tenemos el tema del sustantivo. A ver, veamos en qué consiste esta categoría gramatical, sin antes no olvidarnos lo que hemos repasado en la clase anterior. El sustantivo, digamos, es el eje fundamental de las categorías gramaticales en cuanto al artículo, por ejemplo, que lo presenta o lo precede, el adjetivo que lo califica o lo determina, el verbo que indica el actuar del sustantivo, la acción, el adverbio vinculado al verbo, la preposición y conjunción vinculados como puentes lingüísticos o enlaces, el pronombre que reemplaza al sustantivo y por último la interjección. Tenemos aquí 9 categorías gramaticales que vamos a estudiarlas. Hay mucha, digamos, eh, hay mucha, digamos, un poco de confusión o un conflicto o muchas posturas acerca de que si la interjección es o no es considerada una categoría gramatical. Claro, en realidad esta interjección pasaría al campo de las oraciones unimembres, ¿no? Con o sin verbo, y pues he ahí un poco el alejamiento de lo que vendría a ser una categoría gramatical en sí. Bien, pero luego lo vamos a estudiar. Habíamos recordado también en la clase anterior acerca del artículo y los adjetivos determinativos. Ojo, aquí tengo los artículos, el adjetivo determinativo demostrativo, posesivo, indefinidos y numerales. Lo estamos denominando determinantes, ¿no? Los determinantes en la gramática generativa se les denomina de esa forma a los artículos, a los demostrativos numerales, a los posesivos y a los indefinidos en cuanto a los objetivos, ¿sí? Entonces, por eso que lo estamos separando de esa forma. No nos olvidemos también que las clases de palabras se pueden clasificar en variables e invariables, ¿no? Las variables son aquellas que cambian su estructura, ¿no? Morfológica, obviamente, y entre ellas tenemos a los sustantivos, artículos, adjetivos, pronombres y verbos, siendo el verbo la categoría, digamos, con más variabilidad. En cuanto a las invariables, tenemos a las preposiciones, conjunciones, adverbios e interjecciones que no pueden modificar su estructura original. Muy bien, estudiemos entonces primero el sustantivo. El sustantivo, queridos alumnos, según el criterio semántico, lo vamos a estudiar de la siguiente forma y nos dice que sí posee significado el sustantivo. El sustantivo sí posee significado. El criterio morfológico nos indica, o por la forma, que el sustantivo es una categoría gramatical variable, porque tiene accidentes gramaticales de género y número. Ejemplo, la raíz niño, niño, ¿no? Masculino, puede cambiar a femenino dependiendo del contexto de la oración o la situación también. ¿Eso en qué cambió? Cambió en género. Niños, niño a niños o niña a niñas, está cambiando en número. Entonces es una clara muestra que la categoría gramatical del sustantivo es variable, ¿no? Es variable porque modifica su estructura en cuanto al género, en cuanto al número. Según el criterio sintáctico, nos dice que el sustantivo funciona como núcleo del sujeto. Es decir, en esta oración dice los jóvenes prestan atención a las clases. Muy bien. Jóvenes es el sustantivo. Los es el artículo que está pues acompañando, presentando al sustantivo jóvenes. Vamos primero a analizar por la oración. Muy bien, esta es la parte de la oración, la clasificación. Muy bien. Y tú sabes que la oración bimembre se dividen en sujeto y predicado. Ahí está, sujeto y predicado. Y pues nos dice que el sustantivo dentro del sujeto funciona como núcleo del sujeto. Y también dentro del predicado puede funcionar como núcleo nada más, ¿no? Pero ya no del sujeto porque está en el otro miembro. Y por último tenemos el criterio lexicológico que nos indica que el sustantivo es de inventario abierto. ¿No? ¿Por qué abierto? Porque básicamente pues se puede añadir más términos a la lista ya existente o preexistente de los sustantivos. Muy bien. Recuerda que los sustantivos son palabras que designan o nombran
a seres como personas, seres como animales, cosas e ideas, ¿no? Entonces, todo lo que tú puedes observar, palpar o tener un concepto se denomina sustantivo. Muy bien, continuamos entonces con las clases. Vamos a estudiar al sustantivo por su estructura, por su extensión, por su origen, por su naturaleza y por su cantidad. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, tengan mucho cuidado al momento de abarcar esta parte de las clases de los sustantivos. Vamos a ver el primero. Por su estructura, el sustantivo se clasifican en sustantivos simples y sustantivos compuestos. ¿A qué llamamos sustantivos simples? Se les llama a aquellos sustantivos que poseen una sola raíz en su estructura. En el caso de sol, la silla, calle, uña, rojo, fíjense lo que está subrayando, son básicamente raíces o lexemas. ¿Cuántas raíces existen en la palabra sol? Uno nada más. En la palabra silla, uno. En calle, uno. En uña, uno. Rojo, una sola raíz en cada uno de estos términos, en cada uno de estos sustantivos. Y si posee una sola raíz, obviamente ese sustantivo es un sustantivo simple. Muy bien. También tenemos a los sustantivos compuestos. Estos poseen más de una raíz dentro de su estructura. Por ejemplo, María más sol y puedo tener un sustantivo compuesto Marisol. Fíjense, está compuesto por dos raíces, de María y de sol. María y mar, mar y mar, por ejemplo, es un sustantivo compuesto. Boca más calle, boca calle. Cortar más uña, corta uñas. Fíjense que los elementos, o perdón, los sustantivos que están aquí de manera separada, cada uno posee una raíz, ¿no? Un lexema. Y al momento de juntarlos, pues encontramos sustantivos compuestos por dos raíces o dos lexemas. Muy bien, aquí también pelo más rojo, pelirrojo. Continuamos. Dentro de la estructura también vamos a encontrar a las locuciones sustantivas. Profesor, ¿qué es una locución? Una locución es la conformación de elementos que dan a entender una sola idea. Se componen por más de un término aparentemente ajenas. En este caso, silla de ruedas. Fíjate que silla es un objeto, de es un enlace y ruedas es otro objeto. Fíjense que nada tiene que ver en realidad, pero para darnos la idea de qué es este objeto que ves ahí, obviamente, pues para que sirva de a personas con cierta discapacidad temporal o, digamos, perenne. Entonces, fíjense que se hace uso de este objeto. Pero, ¿qué pasaría si le quito a esta locución silla de ruedas, le quito la palabra silla? Ya deja de ser el objeto que está abajo. Le quito la palabra ruedas, también deja de ser. Necesariamente estos tres elementos, silla más de más ruedas, tienen que coexistir, tienen que existir estos tres juntos para que te den la idea de un solo sustantivo. ¿Ya? 1, 2, 3, junto, los junto y pues me da la idea de un sustantivo. Si yo elimino uno de estos, pierdo la esencia del sustantivo. A eso se denominan locuciones sustantivas. Otro, pata de gallo. Pata de gallo. Aquí llamamos pata de gallo a las arrugas que aparecen prominentemente al costado del ojo, ¿no? Estos surcos se le denomina pata de gallo. Muy bien. ¿Qué pasaría? Repito, si quito uno de estos elementos, pues este sustantivo deja de existir. Necesariamente requiere de esta locución para que refleje la esencia de un sustantivo. Otro más, caja fuerte. También. Profesor, ¿no pasaría a ser sustantivos compuestos? No, porque si fuesen compuestos, queridos alumnos, estarían unidos y estos no están unidos. Están solamente, digamos, dando la idea de un solo sustantivo, pero con cierta separación en la grafía. Caja fuerte, por ejemplo. Muy bien, entonces sabemos que son
las locuciones sustantivas. Vamos a segunda clasificación por su extensión. Por su extensión vamos a tener a los sustantivos comunes y a los sustantivos propios. Recuerda que los sustantivos comunes nombran seres de manera general y de una misma especie. Niño, perro, ciudad, país. Ojo, fíjate aquí que niño, perro, ciudad, país indican pues sustantivos genéricos. No hay más allá, digamos, una particularidad o algo específico que te indique, digamos, algo muy propio, ¿no? Común, ¿no? Es común nada más. En cambio, los sustantivos propios sí nombran seres de manera específica y distinguiéndola de los demás. Fíjense pues que aquí en los sustantivos propios vamos a encontrar nosotros a denominaciones específicas. Por ejemplo, Alejandro. Niño es genérico, Alejandro es específico. De todos los niños, Alejandro, propio. Bobby, perro es genérico, Bobby es propio. Huánuco, ciudad es genérico, común, Huánuco es propio. Perú, país es genérico, Perú es propio. Los sustantivos individuales y los sustantivos colectivos dentro de la clasificación por su extensión. Profesor, ¿a qué pertenecen los sustantivos individuales y colectivos? ¿A los propios o a los comunes? La respuesta es a los comunes. Aquí vamos a encontrar los sustantivos individuales. Ojo que nombran seres por unidades. Pueden usarse en singular y plural. Alumno, pasajeros, perro, pez, músicos, voces, etc. ¿No? Mira, son sustantivos individuales. Pueden usarse en singular y plural. Da la idea de un solo sustantivo. En cambio, el sustantivo colectivo no. El sustantivo colectivo te nombran agrupaciones de seres, pero ojo, pero en singular. Pero ojo, son agrupaciones. De alumno, alumnado. Fíjate. Alumnado da la idea de un conjunto de alumnos, pero ojo, mira en qué está expresado en singular. Pasajeros, tripulación. La palabra tripulación indica un conjunto de pasajeros. Y ojo, la palabra tripulación está en singular. Perro, jauría, pez, banco, cardumen, músicos, orquesta, voces, coro. Entonces, puedes encontrar muchos otros sustantivos individuales con sus respectivos colectivos. ¿No? Muy bien, de hojas, hojarasca, por ejemplo, ¿no? De caña, cañaveral, de casas, caserío, por ejemplo, y así. Por su origen, sustantivos primitivos. ¿A qué llamamos sustantivos primitivos? ¿Y a qué llamamos sustantivos derivados? Los sustantivos primitivos no derivan de una palabra, son originarios. En este caso tenemos sal, mar, pan, flor, mesa, camino, Huánuco, Perú, Martín y Hernán. Fíjense que estos sustantivos no están derivando de otra palabra, son originarios. En cambio, los derivados sí proceden de otras palabras, ¿no? Derivan de un primitivo. Por ejemplo, sal es original, primitivo. Pero si digo salero, puedo decir de qué palabra o de qué sustantivo proviene la palabra salero, automáticamente te debe llevar a un primitivo sal. María, ¿de qué viene? De mar. Panetón, ¿de qué? De pan. Florería, de flor. Mesero, de mesa, y así sucesivamente todos los términos más deducibles, ¿no? Ojo, los sustantivos derivados también tienen una clasificación muy curiosa. Y vamos a entender que los sustantivos derivados tienen, por ejemplo, sustantivos derivados aumentativos, los derivados diminutivos, los despectivos, los patronímicos y los gentilicios. Profesor, ¿cómo es eso? Los aumentativos básicamente, ojo, aumentan el significado. Mesota, de mesa. Cabezón, de cabeza. Muchachote, de muchacho. Capaza, de capa. Fíjense que esas terminaciones ota, on, ote, asa, indican eh, un, un tamaño mucho más grande, ¿no? Aumentan el significado, por eso se les llama aumentativos. Sustantivos diminutivos dan idea de pequeñez. Chacrita, por ejemplo, panecillo, tiendita, terruño, ¿no? Para algo con cariño, básicamente. Despectivos, expresan burla, desprecio, desagrado de sustantivo.
casucha, mozuelo, libraco, hijastro, por ejemplo. Esas terminaciones ucho, ucha, suelo, suela, libraco, mujer, suela también, muy despectivo. Sustantivos derivados patronímicos. Muy curioso, provienen de los nombres de la España medieval. Aquí tenemos, por ejemplo, Gonzalo, el primitivo. Un patronímico proviene de los nombres. Apellido pasa, González. De Rodrigo, Rodríguez. De Fernando, Fernández. De Benito, Benítez. De Martín, Martínez. Y así vamos a encontrar los patronímicos. A esto me refiero con patronímicos, tema muy recurrente en algunos exámenes de admisión. Los toponímicos, que pertenecen a los sustantivos derivados gentilicios, los toponímicos, o que deriven del lugar de procedencia de la persona, de Huánuco, huanuqueño, de Perú, peruano, de americano, es de América, brasileño o brasilero de Brasil, ¿no? Francés de Francia. Fíjense, queridos alumnos, que estos son sustantivos derivados también, pero clasificándolos en aumentativos, diminutivos, despectivos, pronomínicos, sustantivicios. Por su naturaleza vamos a atender a los sustantivos concretos y a los sustantivos abstractos. ¿A qué llamo concreto? A los que pueden ser perceptibles e imaginables. Silla, aire, televisor, monedas. Ojo, los sustantivos concretos pueden ser percibidos por nuestros sentidos. En cambio, los abstractos no. Pero se pueden representar de cierta forma subjetiva, no de forma objetiva. Por ejemplo, la paz, el odio, el amor, la esperanza, etc. Y por último tenemos por su cantidad. Los sustantivos contables y los incontables. Se les dice contables a aquellos seres que pueden ser cuantificados, pudiendo medirse con exactitud numérica. Las palabras, mesas, casas, amigos, familias, etc. Tú lo puedes mencionar con cierta cantidad, ¿no? En cambio, si digo los incontables, son seres que no se pueden cuantificar con exactitud, solo se maneja una idea vaga o aproximada de lo que se desea medir. Por ejemplo, la arena. Tú no puedes medir la arena. El agua, por ejemplo. Agua sigue siendo agua si tienes un tinajo o en tu mano nada más. Sigue siendo agua, no pierde su esencia. ¿Ya? Paciencia, ganas, alegría, no puede medirse. Entonces, la última clasificación. Y así, pues, básicamente, terminaríamos estudiando lo que vendría a ser la tipología de los sustantivos. Queridos alumnos, eso sería toda la clase y nos encontramos en una siguiente sesión. Cuídense.